Hola, buenos días. Estamos en un nuevo diálogo de futuro. Hoy quiero compartiros pantalla con Rosa. Rosa Suriñán. Yo afortunadamente la conozco hace muchos años, la he visto pues en Nueva York, la he visto en Colombia, ahora estamos las dos en Barcelona. Rosa es experta y consultora en organizaciones internacionales en entornos urbanos y trabaja para ONU Habitat. Así que es un lujazo tenerla aquí. Rosa, y muchas gracias. Bienvenida. Hola Gemma, gracias a ti por organizar todos estos saraos. Por manejar todos estos araos, ¿no? Siempre bajo el paraguas de las tendencias, ahí nos hemos ido encontrando varias veces. Bueno, Rosa, lo primero, más que preguntarte cómo te ha afectado la COVID a nivel disruptor, que ya sé que de alguna forma ha sido en este confinarnos en casa y más con 3 niñas pequeñas, pero que si quieres nos puedes explicar más. Quería empezar contigo pasando un poco por el libro, que sé que lo has ojeado, los 12 mandamientos, para luego llegar a al otro eje transversal que quiero tratar mucho contigo, que son las ciudades sostenibles y todo lo que alrededor de esas ciudades sostenibles se tiene que trabajar. Pero antes, me gustaría, pues como para todos os pregunto, que al final es un libro, lo escribes para quien lo lee, para el que está delante, cuando encontraste los 12 mandamientos para diseñar un mundo mejor, ¿qué es lo que te sorprendió? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Y si hay algún mandamiento con el que te encuentras más cercana o te sientes como más alineada. Ujú. Bueno, yo creo que la clave de los 12 mandamientos que has desarrollado es el hecho de poner la persona en el centro. Y esto, o sea, yo creo que cuando hablamos de futuro o en mi caso, que todo el día estamos hablando de lo que significa un entorno urbano, una ciudad, etcétera, etcétera, o sea, no hay estrategia que no pase en poner la persona en el centro. Entonces, o sea, el hecho de desarrollar unos mandamientos o, bueno, o unas fases o conceptos que lo que hacen es que puedas tener bienestar personal y que este bienestar lo puedas transformar en energía positiva, es lo que realmente hace que los cambios se puedan dirigir y que los cambios globales puedan ir a un objetivo común, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es cómo empieza y cómo termina lo de los 12 mandamientos, porque yo creo que es muy importante el hecho de pensar que el comportamiento de uno pues, impacta de forma global en la sociedad y, o sea, transformar todo esto, ¿no? en esta energía positiva, en este cambio positivo, ¿no? Entonces yo creo que el primero y el último resume muy bien lo que se quiere transmitir en estos mandamientos. Gracias, Rosa. Pues la verdad es que tienes toda la razón. En fin, al final es un poco eso, ¿no? O sea, si tú eres consciente de que estás impactando y al final estás sumando a una energía global, pues es como de alguna forma puedes generar esta energía positiva que nos ayuda desde el presente, porque al final es lo que se pretende o lo que pretendía, es tomar conciencia de que desde el presente estamos construyendo el futuro. Entonces, eso a veces no lo tenemos tan en cuenta. Y lo del Sí. centro, poner en el centro de las personas, para mí es que, o sea, siempre es como la clave, es muy importante. Supongo que porque tengo mucha herencia de sociología o porque lo llevo en el ADN. O sea, para mí, desde que trabajaba en comunicación hasta ahora, no entiendo nada si no lo entiendo desde el punto de vista de cómo lo interpretan las personas, ¿no? Me da igual el rol que sea, en el de ciudadano, en el de consumidor o en el de vecino, me da lo mismo, ¿no? O sea, siempre es una persona la que está delante y detrás de cualquier toma de decisión, o sea, somos personas. Y por eso también otra cosa que me ha recordado, porque a veces intento un poco ir como ya enlazando los diálogos, eh, me ha recordado al de Sandra Pérez, que decía que una cosa que ella ponía muy en valor es que los mandamientos están no solamente en el centro de las personas, sino que están en primera persona, para que todos nos responsabilicemos de ello. Entonces, creo que es cosas que van sumando también para que cuando cada uno lo tenga delante, pues haga sus lecturas particulares. Y ahora ya va Sí. Hay a... otro punto, solo comentarte otro punto interesante, o sea, de poner la persona en el centro, que a veces estamos abusando de esto, en el sentido, a ver si me explico ahora bien, en el sentido que, por ejemplo, lo hemos visto ahora en la pandemia, ¿no? O sea, abusar de poner a la persona en el centro a veces significa recaer en poner en el ciudadano, o sea, el ciudadano o la ciudadana, muchas responsabilidades, ¿no?
y a veces, bueno, o sea, hay distintas capas que tienen que asumir responsabilidades, no todo tiene que recaer en el ciudadano o la ciudadana. Entonces, yo creo que lo interesante aquí es que has puesto a la persona en el centro, pero para su confort. Es decir, no es el hecho de darle la responsabilidad única que el impacto de su acción tiene en el conjunto global, ¿no? O sea, lo interesante es ver que la persona tiene que estar bien y cómo vamos a estar bien para poder impactar positivamente. O sea, es como otra forma de mirarlo, ¿no? No es exigir, sino es el hecho de tenemos que estar bien. Totalmente. Bueno, eso resume muy bien lo que es el final del libro, el yo sostenible, ¿no? Es decir, hablamos mucho de la sostenibilidad del planeta y muchas veces nosotros mismos no nos ocupamos de saber si somos sostenibles o somos un residuo o para el planeta en muchas ocasiones, incluso para nuestra familia, ¿no? Porque en muchas ocasiones el hecho de estar desconforme con tu trabajo, con muchas cosas que te están pasando, te conviertes mucho más que en algo que generas energía positiva en energía negativa y eso es mucho más residual. Pero bueno, para eso animo a que quien no lo ha leído, que indague un poquito. Vamos al segundo transversal, que en este te toca muy directamente, quizás de los participantes que más directamente está involucrado en ello, ¿no? Trabajando en ONU, supongo que es el pan de cada día y los tenéis ahí como muy, no muy presentes, sino en todo, ¿no? O sea, no solamente presentes en obligaciones, sino en todo, en todas las directrices, en todo. Mira, ya sabes un poco que están transversalmente organizados en el libro, pero más allá de si quieres resaltar algún elemento que te haya llamado la atención, yo quería preguntarte sobre uno concretamente, porque además evidentemente es el que, digamos que es el, como digo yo, estos son horóscopos y ascendentes, tu horóscopo es el 11, el de ciudades y comunidades sostenibles. ¿Qué se entiende por ciudades y comunidades sostenibles, Rosa? A ver, espera, si quieres pongo un poco en contexto el tema ODS y todo eso, porque sí, como decías, evidentemente, pues bueno, es como nuestra guía o agenda de trabajo, pero lo que vienen a ser los ODS es eso, ¿no? Una agenda común que nace con el objetivo, o sea, que nace en el 2015 con un objetivo un poquito distinto de lo que habían sido agendas anteriores, como los ODMs, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, porque la gran diferencia es, o sea, aparte de que se habla que son universales, que significa que implican el sur y el norte del planeta, pero uno de los aspectos primordiales es el intentar que no únicamente los estados, que son estos miembros del Club de Estados de las Naciones Unidas, sino que todas las capas de la sociedad, es decir, sector privado, universidades, medios de comunicación, sociedad civil, etcétera, etcétera, se involucren para un objetivo común. Entonces, digo esto porque es evidente que sí, ¿no? O sea, nosotros como Naciones Unidas, yo trabajo en una agencia, un programa de Naciones Unidas, que es ONU Habitat, que se dedica al desarrollo urbano, por lo tanto, como decías, el objetivo, el ODS 11, pues es el que más nos implica, pero la verdad es que de la forma de la visión holística que tenemos del entorno urbano significa que los 17 objetivos están dentro y están interrelacionados, ¿no? Es decir, es muy difícil diferenciar, bueno, dónde parte uno o dónde el otro. Otro tema importante sobre los ODS, ya más a modo de introducción, ¿eh? Ayer, por ejemplo, teníamos una charla sobre el tema de alianzas, ¿no? O sea, el tema de, pues lo que comentaba, ¿no? Que se crean con el objetivo de que traspasen a todas las capas de la sociedad y en un primer momento parece que, bueno, ¿no? Pues que haya una educación de calidad o que, estoy aquí mirando, o que la energía sea asequible y no contaminante, son objetivos que todos podemos estar de acuerdo, ¿no? A grandes rasgos. Pero el hecho, el éxito de estos objetivos es realmente bajarlos, localizarlos. Este es el gran trabajo que hay, porque estos son agendas muy globales, con objetivos muy globales, con los targets concretos muy globales. Entonces, el gran reto es cómo esto se baja
y cómo realmente se crean alianzas con todos los sectores para que realmente tengan, pues bueno, para que se cumplan y tengan éxito. Porque lo que nos puede parecer que todos podemos estar de acuerdo es que quizá no estamos todos de acuerdo cuando lo bajamos, porque yo qué sé, pues porque tener ciudades y comunidades más sostenibles significa que vamos a sacar coches de la ciudad. Y yo no sé si todos los sectores que conforman una ciudad están de acuerdo en esto. Es decir, que cuando lo bajas a tu propio territorio es cuando, bueno, empieza esto a ser un poco más incómodo, ¿sabes? O sea, estos objetivos tan globales que todos nos colgamos aquí, pues, ¿no? En este círculo de colorines, que a nivel de branding, pues parece que, ay, mira, que todos estamos alineados, cuando lo vas bajando, pues te das cuenta que quizás es más difícil crear estas alianzas y estas conexiones, porque, bueno, hay intereses distintos, hay políticas distintas, hay grupos de poder que quizá no quieren dejar este poder. Entonces, es allí cuando realmente encontramos el valor de crear agendas conjuntas y de ver que, o sea, que la lucha es diaria, o sea, que la lucha es bajarlo y lucharlo día a día, ¿no? Yo creo que este punto es importante. Después, como comentabas, el 11, sí, ciudades y comunidades sostenibles. Un momento, Bueno, sí. voy a hacer, porque o sea, es muy importante lo que acabas de decir, varios puntos que creo que creo y quiero resaltar, ¿no? O sea, el hecho de que estén todas las capas de la sociedad involucrados en estos ODS, al contrario de los anteriores, mira, es muy interesante porque justo te comentaba ayer, por ejemplo, un diálogo que tenía con José Ritoré, que era exdirector de Change.org. Él percibe que, por ejemplo, están muy alejados de la ciudadanía, ¿vale? Y creo que precisamente está muy ligado con esta forma que vosotros luego los trabajáis a la hora de bajarlos, ¿no? Y buscar las alianzas que bien, o sea, muy, muy fácilmente y todos hemos entendido, yo creo que no hace falta dar mucha más explicación, y que has puesto con el ejemplo, por ejemplo, de los automóviles, ¿no? Como de alguna forma puedes involucrar ahí al negocio, a la industria, pero también hay que empezar a involucrar a las asociaciones civiles, ¿no? O sea, al ciudadano. Y creo, o sea, porque él, por ejemplo, ponía el ejemplo de hambre cero. ¿Cómo va un ciudadano a ir a ayudar en hambre cero? Le ponía también un caso de otro participante, otro protagonista de los diálogos, Nacho, que creó todo el movimiento de Health Warriors, movilizando a marcas para generar un banco de alimentos y unas cestas de alimentos en este momento, porque además el hambre cero no está pasando tan lejos, está cerca. Pero sí que es verdad que para mí la labor fundamental la has resaltado tú. Dos cosas has resaltado que creo que son básicas y muy importantes. El concepto holístico que tienen los ODS, que no es quedarte en una cajita, que todas las cajitas están relacionadas. Y la segunda cosa que creo que además, o sea, no lo habíamos tratado con ningún otro protagonista, es el cómo los bajas. O sea, creo que ahí está el reto, ¿no? Cómo los bajas y empiezas a involucrar a todas esas capas que tú dices. Bueno, dicho eso, sigue, pero quería resaltar. Ahora Barcelona lanzó hace, no sé si una semana o 2 semanas, este ejercicio precisamente. Es decir, también es muy importante aquí pensar, bueno, cada uno qué rol ha ido cogiendo y es evidente que las ciudades o los gobiernos locales pues están teniendo un rol, un papel fundamental en lo que es la implementación y el alcance de estos objetivos. Entonces, por ejemplo, lo que están haciendo las ciudades del mundo, bueno, algunas de forma más organizada a través de unos procesos que ya están más consensuados, otros con otras capacidades y recursos, pero básicamente lo que se está intentando es localizar estos objetivos, que es esto, ¿no? Lo que llamamos bajar los objetivos. Entonces, cuando tú te lees el ejercicio que ha hecho Barcelona, que bueno, que es un documento, pues que lo que hace es objetivo por objetivo, ir bajando, pues bueno, empiezas a entender cuál es el impacto de esto. Porque cuando te dicen incrementar la vivienda social, no sé ahora, estamos a un porcentaje de 2% que es bajísimo en Barcelona, cuando el resto de Europa está alrededor del 20% de vivienda social. Entonces, ahora no me acuerdo exactamente qué número se fija en la Agenda 2030 de Barcelona, pero bueno, es
la tendencia es subir a estos números, ¿no? Pero es entonces cuando empiezas a ver y entender cuál es el impacto de todo esto. Y es aquí realmente cuando, o sea, es la capacidad local también la que puede tener en crear estas alianzas de la sociedad civil o de las organizaciones comunitarias a escala local. ¿Qué pasa? Naciones Unidas es un sistema que sus socios tradicionales son los estados, son los gobiernos nacionales. Entonces, por mucho que haya habido este esfuerzo de crear estas agendas que involucran distintas voces, etcétera, etcétera, sus socios tradicionales y sus partners de crear alianzas son los gobiernos nacionales y le cuesta mucho llegar más abajo. O sea, esto lo debatíamos ahora el 31 de octubre, el pasado 31 de octubre fue el Día Mundial de las Ciudades, que siempre es como, bueno, la fecha del año en que hay un poco de reflexión global. Y este año, precisamente, el tema eran las comunidades locales y se quería hacer un reconocimiento a las comunidades locales por el impacto que habían tenido en lo que era la respuesta a la crisis de la pandemia. Porque, y eso cada uno lo puede trasladar a su barrio. Es decir, las redes que se crearon, bueno, yo vivo aquí en Sant Antoni, pues redes de vecinos, ¿no? De Bahí. O sea, el impacto incluso en una finca de vecinos de, bueno, pues uno le trae la comida al otro. O sea, temas de cómo ofrecíamos pues techos, etcétera, etcétera. Todo esto fueron las comunidades locales quienes tiraron para adelante. O sea, las ciudades en un momento que estaba todo, bueno, pues que nadie sabía por dónde tirar, ¿no? Entonces, es cierto que desde la estratosfera de Naciones Unidas cuesta esta relación bajar. Entonces, sí que aquí es casi como, bueno, la necesidad del refuerzo de todos estos gobiernos subnacionales, redes subnacionales, etcétera, etcétera, que tienen esta capacidad, ¿no? Pero sí, es cierto. Mira, te voy a preguntar otra cosa porque también a raíz de la otra charla que tuve, que me pareció otro tema muy interesante, José destacaba, es profesor también en máster de innovación social y destacaba mucho la gran diferencia que hay entre el viejo poder, los lobbies, que vendría a ser esta ONU, esta relación con los estados, y el nuevo poder, que son pues estas plataformas que empoderan al ciudadano, la participación ciudadana, ¿no? Que realmente es donde dice que él, después de estar tantos años trabajando en Change, se ha dado cuenta que es donde se pueden originar los grandes movimientos de cambios sociales que pueden acabar siendo leyes y que, bueno, ya se han visto muchos casos y que al final el gran movimiento, como él dice, se origina en las bases, ¿no? Y yo le decía, pues imagínate si a las bases las concienciamos de lo que tienen, por lo que pueden llegar a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, bueno, bajo tu opinión y experiencia, cómo podríamos acercar más esos dos poderes, ¿no? ¿Cómo se puede acercar más ese poder de las plataformas que ahora a todos de alguna forma nos hace sentir bien y vemos que tienen tanta fuerza y nacen de la forma más espontánea? Bien puede ser por una recogida de firmas como Change, o bien puede ser con un movimiento como el Black Lives Matter o cualquier otro, con todo esto que al final los resultados no están tan alejados. O sea, hay muchas cosas. Te iba a decir esto. A mí no me preocupa tanto cómo acercarlo, porque yo creo que los objetivos comunes están allí, ¿sabes? O sea, me preocupa en el sentido de que creo que, por ejemplo, sistemas como el de Naciones Unidas pues necesitan reformas y es evidente, y especialmente ya no tanto en lo que es la creación de agendas globales, sino en temas de gobernanza. Bueno, hay todo un tema del Consejo de Seguridad, que, como decíamos, ¿no? Los poderes pues están cambiando, etcétera, etcétera. Pero, o sea, hay vías en que se conectan o intentan conectarse, etcétera, etcétera. Pero aquí lo interesante es que todo conviva. O sea, y es igual de, o sea, la necesidad de tener organismos multilaterales que realmente puedan crear espacios comunes y de consenso entre las grandes fuerzas mundiales es importantísimo, porque de hecho es una de las vulnerabilidades más importantes que tenemos hoy en día como mundo. O sea, el hecho de tener esta geopolítica
tan poco fuerte, ¿no? O sea, estamos en un momento, bueno, hemos visto cambios también, han habido elecciones en Estados Unidos, se han visto cambios, o sea, Ahora vamos a ir ahí. exacto, ¿no? O sea, podemos, o sea, hay una voluntad de reconstruir, ¿no? Estas alianzas internacionales, pero bueno, o sea, es una de las vulnerabilidades principales que ahora mismo tenemos. Por lo tanto, o sea, reforzar esto es importante. Pero es evidente que el cambio, y esto yo creo que ya es un consenso global, el cambio viene de abajo, claro que sí, porque es más atrevido el cambio cuando viene de abajo, porque hay la necesidad de cambio, porque estás sufriendo. O sea, porque, pues bueno, pues porque cuando no tienes un techo o no tienes los servicios básicos o te cuesta llegar a fin de mes, pues las ganas de cambio son mucho más intensas bueno, que cuando estás en otras esferas, ¿no? O sea, por lo tanto, bueno, todo tiene que rodar en el mismo sentido y es fácil que pueda convivir todo, sí, porque al fin y al cabo los objetivos siempre son similares. Totalmente. O sea, sí, bueno, el tema es ese, tener los mismos intereses, que como nos hemos dado cuenta en algún momento puede ser que los mismos intereses es lo que haga que esto se ponga en entredicho y no prospere. No es tan importante si viene de arriba como si viene de abajo, como que no haya un conflicto de intereses, ¿no? Exacto. Es lo que entiendo. Los ODS en el fondo están diciendo que se necesita un cambio en el modelo productivo. Entonces, bueno, es muy naif pensar que todos vamos a estar de acuerdo en esto, ¿no? O sea, cuando ves la lista, bueno, sí, vale, pero cuando hay que ponerse a la acción, pues... Sí, bueno, yo he escuchado, aquí sí que ya no entro en quién ni cómo, pero he escuchado a bastante gente trabajando con marcas, directa e indirectamente, como consultores, proveedores o dentro de las marcas, decir que, bueno, que en cuanto pase esta pandemia, el consumidor no va a cambiar mucho las cosas, el consumidor va a ser exactamente igual, ¿no? Y es como, te quedas un poco, personalmente, me quedo un poco parada diciendo, pues yo creo que ahí está el error, ¿no? Yo creo que deberíamos haber aprendido algo para ayudar a que tengamos un consumo mejor, o sea, muchas cosas, ¿no? Al final, evidentemente, no solamente es un momento para repensar, es un momento para que nos dé impulso para cambiar cosas. Si seguimos por el mismo camino, pues igual no hay muchas cosas que cambiar, ¿no? Sí, esto ya es una visión personal, o sea, yo creo que cambios radicales no son muy difíciles. Esto es una pandemia que claro, es larga, es paulatina, ¿no? En el tiempo, es decir, yo creo que volveremos a una cierta normalidad, si queremos hablar siempre de este hecho de la normalidad, poco a poco, casi como que no te das ni cuenta, ¿no? Es decir, pues bueno, ¿no? Se habla de... O sea, se está hablando ahora de que pueden salir vacunas para el próximo año. Bueno, sí, pero o sea, se vacunará una parte de la población, el resto seguiremos pues así, con pocos encuentros, es decir, paulatinamente, y tardaremos pues bueno, 1 año, 2 años, ¿sabes? A volver a una normalidad que nos parecerá como era antes, pero seguramente en este transcurso, porque habrán pasado un par de años o 3, habremos cambiado algo, todos habremos cambiado algo. Ya no personalmente, las empresas habrán cambiado su forma de gestionar, las organizaciones también habrán cambiado, la relación con el ciudadano habrá cambiado, por lo tanto, no nos daremos cuenta y seguramente cosas cambiarán, pero será muy paulatino. Es decir, es un camino que vamos trazando y que como todos los cambios que uno tiene en la vida, ¿no? Bueno, no te das cuenta y cuando miras, bueno, ¿y cómo era yo hace 10 años? Pues sí, hemos cambiado, todos cambiamos, pero no te das cuenta de esto pasa el lunes por la mañana, ¿no? Vas cambiando. Sí, sí, estoy de acuerdo, tanto lo que decíamos antes o que te comentaba de José, que hay cambios que son mucho más radicales, que nacen de las bases y que realmente él dice que normalmente vienen de eso, del sufrimiento, de la pérdida, y luego hay otros cambios que son mucho más paulatinos, que afortunadamente no nos damos cuenta porque el ser humano, si no, le costaría mucho más adaptarse a ellos, pero que vienen de la propia evolución de lo que son los entornos, el contexto y evidentemente
yo siempre digo, o sea, trabajando tendencias, digo que no hay valor que responda a un valor lógico si no responde a un contexto. En el contexto en el que vivimos se han instalado una serie de elementos nuevos que no teníamos, que es ese riesgo a pandemias, y no digo que esta, sino que se repita más. Y el hecho también de que por primera vez nos damos cuenta de que el cambio forma parte del contexto y eso nos está haciendo cambiar nuestra escala de valores. Y eso no va a ser un cambio radical, pero sí va a ser un cambio que nos va a ir haciendo cambiar comportamientos y detrás de los comportamientos están los hábitos, los consumos, las decisiones y afortunadamente detrás de todas las organizaciones y todas las marcas hay personas que cada vez de alguna forma también, pues bueno, van viviendo más esos cambios, ¿no? Entonces, pues bueno, yo siempre creo que eso, como tú dices, esos cambios más paulatinos, lo interesante es verlos cuando están un poco todavía incipientes, pero bueno, van cogiendo fondo. En eso que decías, ya termino, pero solo un inciso, en eso que decías de que, bueno, que una pandemia no entraba en nuestros planes, ¿no? El World Economic Forum cada año lanza un informe que lo llaman el informe de riesgos o algo así, ¿vale? Que consultan a 800 profesionales y básicamente, pues bueno, hacen como un top 10 de cuáles son los principales riesgos que puede tener el planeta durante el año. Claro, o sea, enfermedad infecciosa ni aparecía en el top 10. Pero es muy curioso porque las vulnerabilidades que se analizaban para este año 2020 han sido, o sea, han sido lo que ha creado la forma en que hemos sufrido la pandemia. Por ejemplo, avisaban que el sistema sanitario estaba colapsado, o sea, que se podría colapsar. Avisaban que había una brecha digital. Avisaban de estas decisiones unilaterales de las fuerzas de los estados, ¿no? O sea, de las pocas alianzas, de una inestabilidad económica. Por lo tanto, llegó un riesgo y el hecho de no tener, o sea, el hecho de tener esas vulnerabilidades que sí que teníamos detectadas, pero que no habíamos trabajado, es lo que ha hecho que haya la crisis como tal, ¿no? Entonces es interesante porque a veces es como, bueno, no sabemos exactamente qué riesgos nos van a venir, pero lo interesante es trabajar las vulnerabilidades que tenemos. Completamente. Y esto es lo que quizás hemos aprendido o vamos a tener como más conciencia, ¿no? De decir, bueno, ojo, que si tenemos un sistema sanitario que cojea, no, o sea, ya no es un hecho de si pues cuando llega la gripe pues va a haber más cola o menos en el CAP. Es que podemos, o sea, si llega realmente una crisis, pues va a haber muertos. Y esto yo creo que es lo que hemos aprendido. Sí, sí, o sea, yo también lo pongo en valor, ¿no? Todos los aprendizajes que hemos sacado en este momento y este es uno, es cierto, ¿eh? O sea, aparte de las capacidades emergentes que hemos sacado y muchas otras cosas, el hecho de nuestra vulnerabilidad. Y es verdad que muchas cosas de estas ya estaban puestas en el escenario, tanto a nivel de tendencias. El otro día María José de Bankia nos decía que en el foro de Davos sí que había salido ya el riesgo a pandemias. Las tendencias hablaban de todo lo que estaba pasando, hacia dónde íbamos, no como vulnerabilidades, sino como necesidades, todo el tema tanto de sanidad como de digitalización. Lo que pasa que, bueno, lo que tú dices, ¿no? Al final los conflictos de intereses muchas veces hacen que postergues o la resistencia, ya no digo solamente conflictos de intereses, sino la resistencia, o que postergues, o que no escuches, o que establezcas otras prioridades que no te hacen llevar a cabo quizás eso, cubrir esas vulnerabilidades que luego, cuando en este momento ha eclosionado todo y las ha puesto en una evidencia tan elevada, ya no había tiempo. Y espero que realmente, como tú estás diciendo, pues por lo menos nos quedemos con ese aprendizaje, ¿no? De más vale prevenir que curar, ¿no? Que se dice, o sea, estar un poco... Eso es lo que trabajamos en resiliencia urbana. Totalmente. Que es, bueno, prácticamente la oficina que tenemos aquí, que es, bueno, sí, es cómo analizamos los contextos urbanos para cuando pueda haber cualquier impacto. Sí, sí, esto es. Oye, hablando, mira, dos cosas que te voy a preguntar, dos o tres ya por ir finalizando. Una de ellas, has comentado el tema del mundo geopolíticamente vulnerable que tenemos, o sea, y las elecciones de Estados Unidos, y todos sabemos un poco en el momento en que estamos, y es un poco, estamos todos a contracarrera de que este señor
pues de alguna forma dé el paso amablemente a lo siguiente, que por lo menos no sabemos qué es, pero bueno, esperamos todos que sea como mínimo más elegante y más diplomático. ¿Qué pasa con esta negativa de Trump al Pacto de París? Con todo esto que estamos moviendo, con todo esto. Bueno, es un poco lo que decíamos, ¿no? Que de repente, pues están saliendo voces en el mundo que van en contra de los objetivos comunes. Y pues un Trump, un Bolsonaro, bueno, pues hay distintas voces así, ¿no? Que han ido saliendo. Entonces, claro, esto, o sea, esto es fruto de muchas cosas y de muchos descontentos de la sociedad, ¿no? Y Porque de si Twitter. tienen la capacidad de poder salir y el apoyo de poder decir esto, pues bueno, significa, o sea, son luces rojas, es decir, ya yo evidentemente pues no tengo una simpatía especial al señor Trump, pero lo que está claro es que tiene un apoyo y que hay que hacer una lectura de lo que significa esto, ¿no? En un país como Estados Unidos, que la mitad de la población pues esté pensando en que lo importante es seguir fabricando, creando sus propios lobbies, etcétera, etcétera. Bueno, pues o sea, aquí hay muchos intereses y significa que hay mucho descontento, porque es cuando hay descontento, pues es evidente que es cuando suben estas fuerzas, ¿no? O sea, es la lectura que hago. ¿Qué significa más allá? Bueno, ahora significará un poco en el sentido que hay un cambio de color, yo creo que lo habrá, o sea, yo estoy confiada que va a haber un cambio de color, incluso porque el mismo Partido Republicano, bueno, yo creo que aceptará, o sea, ya una cosa es la figura de Trump, la otra cosa es el Partido Republicano, por lo tanto, seguro que habrá un nuevo camino en este sentido, pero sí, es interesante el caso de Estados Unidos porque, volviendo también al tema, ¿no?, que decíamos de entonces, o sea, en Estados Unidos, entonces, quien ha salvado la bandera de poder luchar por objetivos comunes como el cambio climático y hacer frente a la emergencia climática fueron los alcaldes, es decir, las ciudades de Estados Unidos, especialmente ciudades democráticas, pues salieron con la bandera del cambio climático y del Acuerdo de París, ¿no? Los Ángeles, Nueva York, bueno, casi todas las ciudades grandes, Chicago, etcétera, etcétera. Y bueno, es aquí también cuando vemos, ¿no?, los contrapoderes, ¿no?, y esas ideas, ¿no?, que salen también de cuál es el poder de las ciudades frente a los poderes nacionales, ¿no? Y bueno, es interesante ver esto porque vemos diferencias, ¿no? Vemos diferencias en cómo se mueve pues ideologías en centros urbanos más dinámicos, etcétera, etcétera, y otro tipo de ideologías en otros espacios en que están sufriendo la crisis por un desequilibrio territorial y por el hecho de que, bueno, que hay pocas oportunidades según en qué espacios y territorios. Y esto es un reto, porque las oportunidades, o sea, si las concentramos únicamente en las grandes metrópolis, pues bueno, pues entonces surgen unas diferencias muy grandes que después pues tienen consecuencias. Totalmente. Mira, podríamos dedicarle, y me encantaría, y si quieres lo haremos tú y yo personalmente, una buena charla a todas las cosas que están detrás de ese trumpismo, de la figura, de eso, ¿no? De la diferencia entre lo que son las urbes en Estados Unidos, del resto del El país. resto del país. Y bueno, pero mira, otro tema que has sacado que me parece interesante y que te quería preguntar y que también va a ser tu visión al final, no, a veces no es tanto solamente la parte de trabajo, sino tu visión, y está relacionado con el desequilibrio territorial, ¿no? Esto que comentábamos y un poco la visión futura de las ciudades, ¿no? Y aquí me cuesta a veces, o sea, no sé si es porque todavía no hay suficientes señales, pero lo hemos hablado ya con otras personas aquí, en este entorno y en otros, y es un poco el decir, ¿hacia dónde apuntan el futuro de las ciudades? ¿Seguiremos creciendo hacia esas mega urbes, pues, o sea, gigantescas, que cada vez sustituirán mucho, no sabemos si la movilidad por conectividad o la movilidad será mucho más esos hiperloops que ya están ahí en la puerta de la esquina?
¿O esto es un punto en el que nos hemos dado cuenta de que igual empezamos a ver pequeñas comunidades más descentralizadas y conectadas entre ellas y nos da pie a esa descentralización y recuperar un poco el equilibrio territorial? ¿Cómo lo ves tú, Rosa? A ver, primero lo interesante es que el mundo es muy diverso, ¿eh? Y cuando hablamos de la urbanización o de las ciudades, es muy distinto hablar de Europa que hablar de otras regiones como pueden ser Asia o como pueden ser África o como puede ser Latinoamérica, que es una zona, por ejemplo, muy, muy urbanizada, ¿no? Eso lo primero, porque siempre cuando tenemos la visión europea, bueno, o sea, parece que estemos hablando del campo, del pueblo y de la ciudad, ¿no? Y bueno, para decirlo de algún modo, Europa es una región que está urbanizada y tanto está urbanizado el pueblo que tiene pues, sus servicios básicos, su conectividad, sus sistemas de comunicación, sus sistemas de producción y de creación de oportunidades, etcétera, etcétera, que la ciudad, porque las distancias, las vías de comunicación, etcétera, pues bueno, están muy atomizadas. Aquí el reto es más de cuando hablamos de estas macrociudades, en territorios en que hay una necesidad específica de dejar determinadas zonas e irse a la gran ciudad, ¿no? Y esto es un riesgo, es decir, es tal riesgo que ya lo hemos visto, porque lo que crea la urbanización rápida, ¿no? que es el gran mal, para decirlo de algún modo, de este siglo XXI, es el hecho que entonces las ciudades se expanden muy rápidamente y de una forma informal. Y entonces una ciudad que se expande de forma informal, pues lo que crea son asentamientos informales, que es lo que conocemos como favelas, slums, etcétera, etcétera, ¿no? La masificación de gente concentrada en un espacio donde no hay ni los recursos básicos para vivir. Es evidente que este no es el modelo, no es el modelo al que tenemos que ir. El modelo es un equilibrio territorial en el que la ciudad, o sea, si entendemos la ciudad como la creación humana, siempre decimos, ¿no?, que la ciudad es la máxima creación humana, porque la hemos creado nosotros y allí pues, nos podemos desarrollar. Entonces, las estrategias que impulsamos o que se intenta canalizar es el hecho de potenciar ciudades intermedias, ciudades secundarias que pueden irradiar bajo un territorio. Evitar la masificación de la ciudad principal y realmente tener espacios, hubs, de oportunidades de producción que pueden mantener un equilibrio en determinados territorios. Este es el camino. Pero claro, para hacer esto se necesita planificación, porque cuando no hay planificación a escala nacional, porque esto sí que es un tema de la visión de territorio y de Estado, la tendencia es las aglomeraciones y este es el gran problema. Okay. Un poco la visión es esta, es decir, la ciudad es sostenible como tal, o sea, en el sentido que es sostenible cuando está planificada, porque el hecho de concentrar servicios, el hecho de concentrar los recursos y oportunidades, esto es la base de la sostenibilidad. Entonces, la ciudad como tal, cuando está bien planificada, es sostenible. Y una ciudad sostenible no es más que un buen sitio donde vivir, donde cada uno se pueda desarrollar, donde cada uno pueda tener una vivienda, donde cada familia pues, pueda tener los recursos para eso, para desarrollarse, para tener pues, cultura y acceso a la educación de forma gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí entra todo, porque es que es la vida misma, ¿no? Totalmente. Sí, entonces es muy necesario el hecho de pensar cómo queremos desarrollar un territorio, porque si no la tendencia ya nos ha dicho que es la de expansión y de forma informal. Y este es el gran tema. Sí, no, oía el otro día a Jenny Roca diciendo que me pareció interesante, ¿no? Que la historia de la humanidad demuestra que los asentamientos humanos cada vez ha ido creciendo más, ¿no? Que cada vez íbamos pasando de pequeños grupos ahora a grandes y cada vez es como una forma de generar núcleos, en este caso, claro, evidentemente los más grandes son los urbanos, núcleos urbanos cada vez más grandes, porque también es una forma de control
¿no? Mm. Entonces, bueno, ahí es como que también de alguna forma yo decía, bueno, pues en el momento en que estamos da un poco de respeto, ¿no? O sea, no voy a entrar ya en ese tema porque sería irnos muy lejos, Ujú. pero sinceramente, pues la verdad es que si algo, no sé, si algo creo que deberíamos empezar a recuperar una vez consigamos pasar esta crisis sanitaria, es ciertas libertades que se nos han ido mermando durante este periodo. Sí, y para nosotros como europeos esto todavía nos choca más, porque claro, que nos saquen, que nos quiten las libertades, esto, o sea, yo qué sé, el toque de queda, o sea, para nosotros es algo que Ujú. es que casi que uno mira qué es un toque de queda, qué significa un toque de queda. Yo me acuerdo en Nairobi, cualquier conflicto que hay en la ciudad, porque hay visto, o sea, pues entre etnias, se aplica un toque de queda y es algo normal. Es decir, pues bueno, que durante un año pues pueden tener, durante, yo qué sé, 3 o 4 veces un toque de queda, ¿sabes? Es decir, Ujú. claro, esto en muchas partes del mundo, que la democracia, pues bueno, pues tiende a ser un poco más débil, pues sí, ya se han experimentado, ¿no? Todos estos temas, pero para nosotros, claro, hacer respeto porque nuestro miedo es, bueno, es que queremos volver al Claro. punto de No, partida, no, me ¿eh? quedo con lo de bien planificado, ¿no? Porque al final, de alguna forma, creo que es donde tenemos que poner las esperanzas, ¿no? La buena planificación, no solamente del territorio, sino de muchas otras cosas que impidan eso, ¿no? Que de alguna forma sigamos viviendo merma de derechos, merma de que se vaya por las a mejorar las igualdades, tener merma de nuestras libertades, una serie de cosas que, bueno, tenéis mucho trabajo por delante. Espero ayudaros en lo que No, pueda, pero vaya. sí, porque, bueno, o sea, es eso, ¿no? O sea, bueno, cuando las cosas no están planificadas, las actuaciones en momentos de crisis tienen que ser drásticas, ¿no? Mm, Pues como no hay capacidad, todos en casa, encerrados. ya. Y esta es la solución. Bueno, cuando hay sociedades con más capacidad, el otro día, pues hablando también con gente que está en Corea, que fueron focos importantes al inicio, bueno, en Corea tienen vida normal, vuelvo a decir esto, Mm, desde el minuto cero. Es decir, o sea, tienen una cierta normalidad porque el sistema es más capaz de gestionar la crisis en el sentido que tiene más capacidad pues, sanitaria, tiene más capacidad de detectar casos, entonces, bueno, no ha habido ni una expansión tan fuerte y por ya. tanto ni ha habido un lockdown generalizado. Cuando no hay esta capacidad, pues Claro. bueno, las Ujú. soluciones es pues, nos encerramos todos y por eso sí, la necesidad de la planificación siempre tiene que estar allí. Pues me voy a quedar con eso, ¿no? De que esperemos que aprendamos a trabajar más las vulnerabilidades y a planificar mejor, que creo que es un buen mensaje realmente. Sí. Nada, nos vamos despidiendo. Te quedan Sí. unos minutitos, los minutitos los puedes emplear en lo que tú quieras. Si quieres hacerme una pregunta de lo que te apetezca, del libro, de lo que sea, si quieres explicarnos algo que te haya llamado la atención en como estamos justo en el momento de la Smart City Life, pues si ha habido algo que realmente dices, bueno, pues mira, ha valido la pena escucharlo y lo quieres poner en esta mesita ahora que tenemos tú y Esta yo. semana estaba el Smart City Life. Mm, Sí, o sea, yo creo que hay una necesidad de conexión y de poder encontrar, pues eso, ¿no? Soluciones y prácticas y casi respuestas a todo lo que está pasando, ¿no? Es decir, poder compartir estos nuevos modelos de ciudades que ahora creemos ya que después de la pandemia pues todos nos hemos concienciado, ¿no? O sea, se habla pues eso en la ciudad de 15 minutos, qué significa la ciudad de los barrios, etcétera, etcétera. Entonces hay como una necesidad de encontrar estas experiencias y estos casos. Yo creo que se ha hecho visible durante estos 2 días. Es curioso porque están pasando, ¿no? Todos estos eventos grandes que básicamente eran espacios donde era muy importante la interrelación entre las personas. Y bueno, y ahora lo que se convierten es en eso, ¿no? En un formato televisivo en que casi no pues pones la tele y te puedes pasar allí horas y horas y horas. Entonces, vamos a tener que encontrar este equilibrio, ¿no? De recuperar esta relación personal que da la ujú.
confianza y la seguridad también a un mundo en que permite realmente poner en común muchas experiencias y muchos casos de una forma muy, muy ágil, que es como, bueno, las plataformas digitales que ahora estamos, ¿no? Pero yo Totalmente. creo que si encontrar el híbrido va a ser la solución, Sí. porque Esto también te remito a una charla que hice con Laura Clery, es la directora de investigación de Elisaba, que lo decía perfectamente, ¿no? Y creo que el modelo de educación es uno de los que va apuntando rápido hacia ahí y que, bueno, al final hay que ir mirando otros sectores para ver un poco cómo se puede evolucionar tanto en el de eventos como en muchos otros, o como en el de trabajo, ¿no? Pero ella lo explicaba muy bien diciendo que, a ver, que al final, bueno, ya nos hemos dado cuenta, yo también llevo muchos años ya trabajando tendencias en educación y tal, y encontrar cómo unir la practicidad y la capacidad de acceso que te da lo digital con la necesidad y la energía cognitiva que te da lo presencial es la clave. O sea, yo creo que mejor no se puede explicar y hay que buscar esas fórmulas, porque si no vamos a perder otra serie de cosas, porque al final, como tú dices, la tele todos sabemos que tenemos una capacidad infinita de desconectar de ella. En cambio, cuando tenemos una persona delante, ni que sea por la interactividad, la energía, lo que sea, no es lo mismo. Y también las preguntas, hay una serie de cosas que en lo digital se acaba perdiendo y hay que buscar lo físico, pero el equilibrio es realmente lo perfecto. Pues nada, Rosa, aquí lo dejamos, o tú misma, todavía estás a tiempo si quieres de preguntarme algo, y si no, aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos, que si no, como estamos diciendo, si no, o sea, la desconexión de quien nos esté mirando, pues va a ser, sí, sí. Bueno, es igual, si no, o sea, yo considero que estos son unas conversaciones con muchísimo valor, cada uno que se las escuche a su nivel, a su aire, a su gusto, y si quiere entrar y salir, es tipo podcast, o sea que lo único de eso, pues te agradezco un montón que nos hayas compartido un montón de información, y nada, seguimos hablando, ¿vale? Con todo. Muy bien, saludo. Muchas gracias, chao.